Hola, quiero en esta ocasión mostrarte el procedimiento para hacer el cálculo de la capacitancia de un capacitor. Dado que podemos tener capacitores de diferentes geometrías, es deseable diseñar un procedimiento general que podamos utilizar independientemente del tipo de capacitor que tengamos. Ese procedimiento que debemos seguir tiene fundamentalmente tres pasos. Lo primero que debemos hacer para calcular la capacitancia es calcular por la ley de Gauss el campo eléctrico que se genera entre las placas del capacitor. Una vez que tenemos el campo eléctrico, el segundo paso es calcular la diferencia de potencial entre las placas, sabiendo que la diferencia de potencial la vamos a calcular como menos la integral de punto ds. Y aquí hay un par de cosas que por conveniencia nos convienen hacer. Una de ellas es hacer esa integral moviéndonos desde la carga positiva hacia la carga negativa, porque de esa manera estamos siguiendo que el ds vaya exactamente en la misma dirección del campo eléctrico. Y si hacemos eso, entonces el ángulo entre estos dos vectores es cero y esa integral vectorial se convierte en una integral escalar. Pero lo segundo es que al ir de la placa positiva hacia la placa negativa, la diferencia de potencial será negativa. Y por tanto, el menos que sale aquí con el menos de ahí lo podemos eliminar y esa integral queda de una manera mucho más simple. Si a delta b le llamo simplemente b, entonces me queda que la diferencia potencial la calculamos como la integral yendo de la placa positiva a la negativa de ds, donde ahora esta es una integral escalar. Y una vez que tenemos el potencial, el tercer paso es calcular la capacitancia, donde la capacitancia por definición es la carga en una de las placas entre la diferencia de potencial entre las placas. Ese es el procedimiento que de manera general debe utilizarse independientemente de la geometría del capacitor que tengamos. Quiero ahora mostrarte el cálculo de algunos capacitores típicos que son muy comunes en física. El primero es lo que llamamos un capacitor de placas paralelas. En el caso de un capacitor de placas paralelas, vamos a asumir, como su nombre lo dice, que tenemos una primera placa, digamos la placa superior, cargada positivamente. Y que tenemos una segunda placa, la placa inferior, cargada negativamente. Las dos cargas son iguales en magnitud y de sentido opuesto, y esos dos conductores, esas dos placas, están separadas a una distancia d. Entonces, para calcular el campo eléctrico por la ley de Gauss, vamos a dibujar una superficie gaussiana que encierra en este caso solo a la placa positiva, porque si encierra las dos placas, la carga neta es cero y el campo eléctrico sería cero. Entonces dibujamos aquí una superficie gaussiana que encierra la placa positiva, y cuando calculamos el campo eléctrico generado por esa placa, como es un conductor, la ley de Gauss nos dice que el campo eléctrico generado por un conductor es sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga superficial, o sea, es la carga entre el área, por tanto el campo eléctrico queda como Q sobre epsilon 0A. De esa manera. Una vez que tenemos eso, entonces podemos calcular el potencial como la integral de E de S, donde esta es una integral que va desde 0 hasta D, porque vamos a ir el camino que va de la placa positiva hacia la placa negativa, de Q sobre epsilon 0A diferencial de S. Q sobre epsilon 0A es constante y la integral de diferencial de S es S, evaluado de 0 a D es simplemente D, por tanto esto me da Q por D sobre epsilon 0A. Y finalmente calculamos la capacitancia como Q entre B, es decir, va a ser Q dividido entre B, que es Q por D entre epsilon 0A. Y eso me lleva a que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es simplemente epsilon 0A sobre D, de esa forma que está ahí. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, primero que la capacitancia depende solamente de factores geométricos del capacitor. Y la otra cosa que es interesante ver en esa expresión es que si uno despeja a epsilon 0 va a venir dado como C por D entre A.
Es decir, que si nosotros vemos las unidades de epsilon 0, las unidades de epsilon 0 van a ser faradios sobre metro. Esa es justamente otra unidad que podemos utilizar para epsilon 0. Como epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12 colón al cuadrado sobre newton por metros cuadrados, también puedo decir que epsilon 0 vale 8.85 picofaradios sobre metro. Esa es otra unidad que podemos utilizar para epsilon 0. Bien, ahí tenemos entonces un primer ejemplo de un capacitor típico, que es el capacitor de placas paralelas. Bien, quiero ahora entonces mostrarte otro ejemplo de otro capacitor ampliamente utilizado en física. Es un capacitor cilíndrico. Un capacitor cilíndrico, como su nombre lo dice, está compuesto por dos conductores. En ese caso, los conductores son cilindros. Y lo que vamos a tener son dos cilindros concéntricos. Uno cargado positivamente, digamos el cilindro interno, y uno cargado negativamente, el cilindro externo. Entonces consideremos ahora, como un segundo ejemplo, un capacitor cilíndrico. En este caso, lo que vamos a tener geométricamente, viéndolo transversalmente, es la sección transversal de un cilindro de radio A cargado positivamente, y aquí grafiquemos la sección transversal de un cilindro de radio B cargado negativamente, recordando que las cargas son iguales en magnitud y de sentido opuesto. Para calcular el campo eléctrico entre las placas, dibujamos una superficie gaussiana de radio R. Y entonces estamos encerrando al cilindro de radio A. El campo eléctrico para ese cilindro es nuevamente sigma sobre epsilon 0, porque es un conductor. Es la carga, en este caso, entre el área lateral del cilindro. Entonces, eso viene dado como Q sobre 2pi epsilon 0 RL, porque el área lateral de un cilindro es 2pi RL, de esa manera. Una vez que tenemos el campo eléctrico entre las placas, calculamos el potencial como la integral desde A hasta B de R, o sea, de Q sobre 2pi epsilon 0 RL diferencial de R. L es la longitud del cilindro que suponemos fija. Entonces esta integral Q sobre 2pi epsilon 0 L sale de la integral, nos queda la integral de diferencial de R sobre R, que es el logaritmo natural de R, evaluado desde B hasta A, nos da el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Es decir, que el potencial lo podemos escribir como Q sobre 2pi epsilon 0 L, logaritmo natural de B entre A. De esa manera que está ahí. Y por tanto la capacitancia es Q entre B. O sea que la capacitancia será Q entre esa expresión que tenemos ahí, que es Q, logaritmo natural de B entre A, dividido entre 2pi epsilon 0 L. Es decir, que la capacitancia, el Q se va a eliminar, queda como 2pi epsilon 0 L dividido entre el logaritmo natural de B entre A. Esa es la capacitancia de un capacitor cilíndrico, otro capacitor ampliamente utilizado en física. Bien, te he mostrado dos ejemplos de capacitores típicos. Ahora voy a resolver un tercer ejemplo de un capacitor también ampliamente utilizado en la física, que es un capacitor esférico. En el caso de un capacitor esférico, lo que vamos a tener son dos esferas concéntricas de radio A y B. De hecho, la geometría, cuando la grafico, es esencialmente esta, solo que ahora no estoy viendo cilindros, sino esferas. Entonces, vamos a considerar una esfera positiva encerrada por otro cascarón esférico cargado negativamente. El campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0 y la sigma ahora es Q entre 4pi r cuadrado. Entonces, el campo eléctrico es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. De esa manera que está ahí. Entonces, el potencial lo calculamos nuevamente como la integral desde A hasta B del campo eléctrico, que es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado diferencial de R. Ahora aquí la integral de diferencial de R sobre R cuadrado es menos 1 entre R. Por tanto, esto me da menos Q sobre 4pi
epsilon 0R evaluado desde A hasta B, de esa forma que está ahí. Cuando yo evalúo eso, el potencial me va a dar menos Q sobre 4pi epsilon 0, y aquí voy a tener 1 sobre B menos 1 sobre A. Yo puedo invertir estos dos términos que están aquí usando el signo negativo, y el potencial me queda entonces como Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Si nosotros hacemos la suma de esos dos términos que está ahí, esto me va a dar Q sobre 4pi epsilon 0, aquí el denominador es AB, de esa manera el producto, y aquí me queda B menos A, de esa forma. Y una vez que tenemos el potencial, podemos hallar la capacitancia como Q entre B. O sea que va a ser Q dividido entre B, ¿qué es eso? O sea, Q, aquí tengo B menos A, y aquí debajo tengo 4pi epsilon 0 A por B, de esa forma. Por tanto, la capacitancia de ese capacitor cilíndrico, la Q se elimina, queda dada como 4pi epsilon 0 A por B entre B menos A. Y esa es la capacitancia de un capacitor, dije cilíndrico, de un capacitor esférico, que es otro tipo de capacitor ampliamente utilizado en física. Bien, ya tenemos entonces un tercer ejemplo de un capacitor ampliamente utilizado. En este caso, bueno, era el ejemplo 3, el que estábamos viendo aquí, es el capacitor esférico, cuya capacitancia está dada, reitero, como 4pi epsilon 0 A por B sobre B menos A, donde A y B son los radios de las esferas interna y externa. Bien, el último caso que quiero discutir aquí, como último ejemplo, es el caso de una esfera cargada aislada, o sea, un conductor aislado. A un conductor aislado, digamos en este caso una esfera, podemos asociarle también una capacitancia. Vamos a ver ese ejemplo como cuarto caso de una esfera conductora aislada. Y la idea es la siguiente. Bueno, esfera aislada, donde, reitero, es una esfera conductora, porque un capacitor trata de conductores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si nosotros en este arreglo de un capacitor esférico quisiéramos que la esfera externa tuviera un radio muy grande, pues básicamente lo que vamos a ver cuando trabajamos es a la esfera interna nada más. Entonces una esfera aislada la podemos ver de esa manera. La podemos ver como el caso límite en el cual el radio de la esfera externa tiende a un valor muy grande, digamos tiende a infinito. Entonces, para calcular la capacitancia que podemos asociar a una esfera aislada, voy a hacer uso justamente de la capacitancia de un capacitor esférico, o sea, de este resultado que tenemos ahí. Y en ese resultado que tenemos ahí, lo que vamos a hacer es B mucho mayor a A. Cuando yo hago B mucho mayor a A, esa A de aquí se puede eliminar. Y entonces me queda A por B entre B, o sea, se puede despreciar. Me queda A por B entre B, pero la B a la vez la puedo eliminar. Entonces me queda que la capacitancia viene dada como 4pi epsilon 0 A, de esa manera. Y si ahora yo llamo a A, le llamo R, el radio de la esfera aislada que estoy considerando, la capacitancia viene dada como 4pi epsilon 0 R. Esa sería la capacitancia que podemos asociar a una esfera conductora aislada. Tiene entonces ahí 4 ejemplos de capacitores típicos que vemos en física, y te he mostrado la forma como se pueden calcular las capacitancias de cada una de ellas. Vale la pena resaltar que en todos casos vemos que la capacitancia siempre está dada como alguna constante por epsilon 0 por alguna unidad de longitud. Bien, espero pues que si estás tomando este curso, este video te sea de tu interés.